Buenas noches. Hoy trataremos de tocar en una apretada síntesis lo que es la alimentación complementaria del lactante. Se entiende por alimentación complementaria del lactante la introducción de alimentos semisólidos diferentes a la leche materna o a la leche maternizada que estuviera tomando el recién nacido y el lactante de hasta 4 a 5 meses. Eh, Antes se conocía este término como ablactación, pero hoy día se prefiere usar el de alimentación complementaria e introducción de la alimentación complementaria, puesto que ablactación lleva implícito ese término como que uno retira la leche y realmente uno no la retira, sino que realmente uno está incorporando alimentos nuevos en el paciente. Lo clásico, lo que podrá verse en las guías de organizaciones como la OMS o la OPS, es la introducción de alimentos recién al sexto mes y leche materna exclusiva hasta este mes. De hecho, pediatras generales, nosotros lo que nos formamos como pediatras generales 20 años atrás, usábamos este concepto como una regla de oro. Sin embargo, hoy día se tiene el concepto, como vamos a ver, de ventana inmunológica, y se sabe que introduciendo los alimentos en un cierto periodo de tiempo que es mucho más precoz que antes, se puede lograr una tolerancia inmunológica al alimento. O sea que el paciente podría no desarrollar alergias. Entonces, como estábamos diciendo, alimentación complementaria, lo primero entra dentro de lo que sería el manejo del concepto grande de los primeros 1000 días de vida del paciente. Los primeros 1000 días de vida incluye la vida del paciente desde su gestación y su vida intraútero hasta los 2 años aproximadamente. Entonces, estos primeros 1000 días se consideran una ventana crítica para el crecimiento y desarrollo óptimos. En cuanto a la alimentación complementaria, OMS, algunas sociedades científicas, aquí tenemos citada la Asociación Mexicana de Pediatría, por ejemplo, siguen con la idea, como dijimos, de la lactancia materna exclusiva por 6 meses. Sin embargo, las principales sociedades científicas, como la europea y la norteamericana, cuyas siglas podemos ver en la diapositiva, EPSCAM, NAPSCAM, y también acá en la Academia Europea de Alergia e Inmunología, en general sugieren una introducción mucho más temprana, entre la semana decimoséptima y la 26ª de vida tras el nacimiento. Tienen criterios de mejoría en cuanto a maduración renal, inmunológica, gastrointestinal y neurológica. Voy a citar algunos estudios científicos, como esta charla estaba dirigida a padres. En general, el citar estos estudios nada más tiene por interés mostrar que realmente las estadísticas se hacen pensando, bueno, tomando una cantidad enorme de pacientes como para que los resultados sean estadísticamente significativos. Acá podemos ver que de 2.227 niños de 5 a 6 años de edad, en los cuales se tuvo una lactancia materna e introducción de alimentos complementarios a los 6 o más meses versus 4 meses, o sea, se compararon dos grupos, en uno se introdujo en la forma clásica y en otro en la forma más moderna a los 4 meses. Los pacientes de introducción tardía, o sea, 6 meses o más, tuvieron menor masa magra. La masa magra es la masa no grasa. En pocas palabras, tuvieron menor tendencia a la obesidad cuanto más precoz era la introducción de los alimentos. Y ahí podemos ver que esta conclusión tiene una P estadística menor a 0.01, lo cual le da una fuerza estadística muy importante. Por ende, este es un artículo que recomienda la introducción entre el cuarto y el quinto mes de vida de los alimentos. ¿Qué se busca? Aprovechar lo que habíamos dicho, la ventana inmunológica de tolerancia de 4 a 6 meses de edad. Hay un estudio, que es el estudio LEPT, Learning About Peanut Allergy. Exposición al maní antes de los 11 meses de vida. El maní se buscaba antes de poner al paciente, pues, después del año de edad. Y esto se condujo en niños de alto riesgo para desarrollar alergia, y se vio que había una disminución de la alergia al maní si es que se exponían antes del año de edad. Todo basado en que el paciente puede en cierto periodo de tiempo desarrollar tolerancia ante estos alérgenos. Tenemos acá citada una revisión sistemática de 74 estudios científicos
que dice que retrasar la introducción de alimentos más allá de los 4 meses no disminuye la inducción de alergia aún en poblaciones de alto riesgo alergológico. También en referencia a las alergias conocidas que son de conocimiento público, digamos, de conocimiento general, la enfermedad celíaca, que es la alergia al gluten. Si el gluten se introduce, o sea, básicamente el trigo, se introduce entre el quinto y el sexto mes de vida en niños con riesgo genético, o sea, estos niños con riesgo genético tienen un marcador inmunológico que se llama, dos marcadores que son HLA-DQ2 y DQ8, que se pueden buscar también para buscar predisposición, tenemos eso disponible en los laboratorios. Niños que tienen este riesgo genético, o sea, los genes para desarrollar celiaquía, la introducción antes de los 4 o después de los 6 meses no se relacionaba con un aumento de la incidencia. O sea, daba perfectamente igual introducir antes o después. Acá tenemos un estudio de casi 1000 niños que tenían HLA-DQ2 o DQ8 positivo, o sea, genética para celiaquía, y al menos un pariente con enfermedad celíaca. Se dividieron en grupos, a uno se les dio gluten y a otro placebo, o sea, algo que parecía gluten pero no era gluten, para hacer un estudio doble ciego. Y esto entre las semanas 16 y 24 de edad. A posteriores se midieron anticuerpos anti-gliadina, antiendomicio, antitransglutaminasa, péptidos de gliadina de aminada, etcétera, que son marcadores que utilizamos para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Se buscó la confirmación de la enfermedad celíaca por biopsia intestinal a los 3 años y no hubo modificación de la incidencia. ¿Qué significa eso? Que era igual en uno u otro grupo introducir antes o después de los 6 meses el gluten, para que desarrollaran o no eventualmente la enfermedad después. Este es otro punto importante. Mucha gente quiere introducir azúcares o dulces antes del año de edad. Voy a centrarme nada más que en esto. La introducción de cualquier tipo de dulce provoca liberación de unos mediadores a nivel del cerebro del niño, que son dopamina y endorfinas. Y estos mediadores, en última instancia, lo que hacen es producir un efecto adictivo, ya que actúan sobre ciertos núcleos cerebrales que generan una adicción a alimentos dulces. Por tanto, eventualmente el paciente podrá condicionar con llanto después la introducción de sabores dulces en su alimentación, ya que realmente tendrán una dependencia física. Recomendación: no bebidas azucaradas antes de los 2 años. Y agrego a lo que dice esta diapositiva: no jugos de frutas antes del año de edad, antes de 1 año. Edulcorantes tampoco antes de los 24 meses. Producen trastornos de la microbiota, o sea, de las bacterias que normalmente pueblan el intestino, y esto también se ha correlacionado con el desarrollo de obesidad a posteriori. ¿Cuál sería una sistematización en la introducción de alimentos? Esto puede sonar un poquitito novedoso para la gente que sigue la introducción habitual, pero como mencionaba al comienzo, esto es la tendencia actual. Carne como primer alimento. Esto demostró mejor crecimiento lineal y ponderal sin aumento de la proporción grasa. Cereales solo como complemento. Por ejemplo, a los 5 meses, ya cuando el paciente deja de tener el reflejo de extrusión lingual, o sea que va a poder masticar y comer relativamente bien. Todo esto, estamos hablando de carnes y de todo lo que vamos a citar, va a tener que ser en forma de purés y ultra procesado al comienzo. En esta primera introducción: carne de vaca, pollo, pavo, cerdo bien cocido, hígado. Cereales, como habíamos dicho, el trigo ya se busca introducir para tratar de aprovechar esta ventana inmunológica. A los 6 meses, machacados, purés y picados muy finos, y se introducen leguminosas, porotos, lentejas, arvejas, todo esto bien procesado para evitar atragantamientos. Para los 8 meses deben introducirse derivados de la leche, y es muy importante introducir el huevo. La introducción del huevo se hace primero con la yema, que se introduce en forma secuencial, como va a indicar el pediatra en la consulta, y luego la clara, porque la clara del huevo es la que tiene proteínas más alergénicas.
Se retrasa la alimentación la introducción de frutas cítricas y de leche entera hasta los 12 meses. Generalmente se buscan 3 comidas al día y esto es muy importante, retirar el biberón desde el séptimo mes. Al mes 12 el biberón tiene que estar fuera por motivos que vamos a discutir en algún otro video a posteriori. Para cerrar esta mini charla, el Baby Led Weaning. Pros y contras. Si tenemos los pros, comen con sus manos, promueve el reconocimiento de la saciedad, disminuye el sobrepeso, el paciente socializa, aprende lo que son las texturas, promueve el desarrollo de la motricidad fina, ya que el paciente tiene que utilizar sus dedos como para la alimentación. Todo esto va a favor. En general, alguien que esté con este tipo de introducción, pues dirá, generalmente expresará todo esto. Sin embargo, creo que es un punto que puede llegar a ser controversial. Señalo aquí que hay un 30% de aumento de riesgo de atragantamiento y también aumenta la predisposición a déficit de hierro por la selectividad que suele tener el paciente al elegir los sabores. Entonces puede predisponer a anemia y sobre todo este tema del atragantamiento es algo que el continente australiano, por ejemplo, en algún momento llegó a sugerir fuertemente el no utilizar el Baby Led Weaning.